Buenas tardes. Mi nombre es Arantxa Mongelos y conmigo podéis ver que está mi compañera Anaís Iglesias. Que seremos en la tarde de hoy las que os acompañaremos en esta sesión, ¿sí? Ante todo y sobre todo agradeceros, daros la bienvenida y agradeceros la participación a todas y a todos en esta sesión online en abierto, donde estaremos conversando un poco sobre todos los temas de innovación y nuevo rol del docente, pues en torno al nuevo máster de formación del profesorado en gastronomía que pondremos en marcha a partir de septiembre de este año 2022. ¿Sí? Brevemente comentar que es un máster que lo imparte la Universidad de Mondragón Universitatea, de la mano de dos de sus facultades, que son el Basque Culinary Center y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la universidad. ¿Sí? En principio lo que vamos a realizar en estos momentos es comenzar la sesión dándole paso a nuestra compañera Ainara Arteche, que ella nos hablará un poco de la innovación, el nuevo rol del docente en esta sociedad en la que estamos inmersos. Cambios para todos, tanto en los aspectos de los procesos de educación como en la gastronomía. ¿Sí? A lo largo de la presentación de nuestra compañera Ainara, si tenéis alguna pregunta, cualquier cuestión que realizar, en el apartado tenéis ahí Jesús, ya diré, en el apartado de preguntas, ¿sí? Específicamente, mejor que en el chat, las preguntas para realizar, para que las podamos gestionar y poder dando respuesta a las mismas, porque en el chat se pueden quedar un poco perdidas. ¿Sí? Entonces, Ainara, te invito a que nos acompañes. Si es que no lo hemos perdido. No te hemos perdido. Vale. Ánimo y adelante. The floor is yours, como se dice en inglés. Bueno, ¿Vale? gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Arantxa. Y gracias también por invitarme a participar en estas sesiones. Tengo entendido que os presentaré un poco desde la perspectiva de la innovación y el nuevo rol docente alrededor de 15-20 minutos. Espero no alargarme, creo que no, igual hago un poquito más corto, porque creo que seguramente será bastante más interesante las reflexiones que tengáis para compartir en relación al máster, en relación a la charla que vamos a tener en cuanto al rol del docente, y espero que sea interesante para todos y para todas. Como os decía y comentaba Arantxa también, en esta sesión de hoy vamos a focalizar la charla en relación a la innovación en educación y el nuevo rol del docente. El planteamiento que os propongo en esta charla tiene estos 5 pasos. Va a ser breve, pero está estructurado en 5 pasos. Como veréis, más que respuestas, vengo con preguntas, ¿sí? Muchas preguntas en relación a la innovación, el qué y el para qué de la innovación, la consideración y las preguntas en relación, sobre todo en el contexto educativo, de cómo entendemos el aprendizaje y los procesos de enseñanza-aprendizaje, y en relación a esas concepciones, el nuevo rol del docente. Y luego, como decía, pues un espacio para compartir preguntas, reflexiones que vayan surgiendo o que ya algunas personas tendréis en mente. Abriremos un espacio para hablar sobre el rol del docente y las concepciones de enseñanza-aprendizaje que se están dando hoy en día. Como os decía, más preguntas que respuestas. Aquí quizás el dibujo, no he encontrado otro que tenga distinto, pero answers más questions que answers. El tamaño debería ser quizás
inverso. Y es que cuando hablamos de innovación, que hoy en día, como decía Arantza, en este contexto de tanto cambio de esta sociedad líquida, como decía Bauman, donde el cambio además de ser constante es muy acelerado, en educación desde hace unos años estamos inmersos también en procesos de innovación continua. Hablar de educación hoy en día es hablar de innovación constantemente. Se trata además de conversaciones que no se dan, que se dan en el contexto académico y educativo y mucho, pero también a nivel social se está hablando y se está planteando también la necesidad de innovar en educación y en los distintos procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel de educación obligatoria o con los pequeños de infantil, como a nivel de másteres, universidad o a nivel de la educación no formal en todo el contexto y el ámbito de la educación. La innovación está muy en boga, está muy en boca de todos y todas, pero a mí me sugiere muchas veces un tipo de pregunta y es: innovar, sí, estamos obligados a innovar, pero innovar ¿para qué y por qué? Muchas veces tengo la sensación, sobre todo cuando estamos en escuelas, incluso en la universidad también, que estamos metidos en una rueda continua de innovación, tenemos que innovar, y a menudo nos falta parar y reflexionar en esta constante rueda de innovación y de cambio, el pararnos a pensar por qué necesitamos innovar, cuál es la necesidad que tenemos de innovar y el para qué también. Porque la innovación como objetivo está de alguna manera condenada al fracaso. La innovación es más un proceso que atiende a unas necesidades y a unos objetivos que nos hemos marcado, pero que la innovación sea el objetivo en sí mismo, entiendo que está condenada al fracaso porque pierde todo su sentido. Es importante, por tanto, cuando estamos hablando de innovación y sobre todo en innovación educativa, el que reflexionemos por qué y para qué queremos innovar. ¿Sí? Es decir, cuáles son las necesidades que tenemos. Si detectamos necesidades a las que tenemos que dar respuesta, tendremos que marcarnos unos objetivos y el proceso de innovación vendrá como medio. ¿Sí? Innovamos para conseguir esos objetivos, para satisfacer esas necesidades que tenemos, pero no entrar en la rueda de la innovación por la innovación puede resultar bastante peligrosa, diría yo. Sí, nosotras, tanto Arantza como yo, somos parte de la Facultad de Educación, Humanidades y Educación de Mondragon Universitatea. Trabajamos mucho con escuelas y con organizaciones educativas. Es verdad que muchas veces estas preguntas no se hacen. Tenemos que innovar, tenemos que cambiar, sabemos que la sociedad nos lo pide, las familias nos lo piden, pero hay que parar y pensar primero qué es exactamente, cuál es la necesidad que nos lleva a cambiar y también el sentido de la misma, es decir, el para qué. Considero que el hacer estas reflexiones son importantes en esta vorágine y en esta aceleración que tenemos en relación a la innovación. De manera que la innovación no la entiendo como objetivo, sino que la entiendo como un proceso. ¿Sí? Si vamos a las definiciones que nos dan sobre la innovación, pues bueno, casi todos en una frase sencilla nos dicen que la innovación es aquel proceso que nos lleva a trasladar las ideas, las concepciones, incluso el conocimiento, cuando lo ponemos en práctica y se da un valor añadido. Cuando hablamos de innovación en educación tenemos que pensar, aparte de por qué y el para qué, cuál es el valor añadido que estamos dando. Y ese valor añadido inevitablemente tiene que estar relacionado, o por lo menos uno de los valores añadidos tiene que ser el que estamos aportando un proceso de aprendizaje a nuestro alumnado mucho más significativo de lo que lo estábamos aportando antes, que les ayuda a crecer, a entender el mundo de una manera cualitativamente distinta.
son reflexiones que me van surgiendo y que luego, si tenemos oportunidad, pues sería muy interesante también que vosotros aportaseis, ¿no?, vuestras visiones sobre estos temas. Aldana nos dice que muchas veces en la educación, bueno, aquí tenemos a Pepper, el robot este profesor que ya se utiliza en algunos centros, y nos dice Aldana que la innovación muchas veces se confunde con el uso de las tecnologías, de las TICs en las aulas, ¿sí? Y eso puede ser un medio, ¿sí? Pero la innovación no es eso. Como él mismo nos dice, la innovación tiene más que ver con las transformaciones cualitativas de la vida humana, del alumnado, hacia una mejor calidad de vida y hacia nuevas maneras de enfrentar las problemáticas diversas. Y he mencionado que las transformaciones cualitativas de la vida humana, y he dicho el alumnado, pero aquí añadiría también el profesorado, ¿sí? Porque el proceso es entre los dos agentes, entre el alumnado y el profesorado. Tiene que dar lugar la innovación a unos cambios cualitativos en la manera de entender y de afrontar la realidad y la complejidad de la misma, tanto en el alumnado como en el profesorado. Esto tiene que ver un poco también con el rol del docente actualmente. En el contexto educativo, hablamos de innovación, sí, pero otra de las preguntas que nos deberíamos hacer es, porque va a determinar qué tipo de innovación vamos a implementar según los objetivos que nos planteemos, ¿cómo entendemos qué es el aprendizaje? Otra pregunta, como antes decía, más que respuestas tengo preguntas. ¿Qué es aprender? ¿Cómo entendemos qué es el aprendizaje? Depende de la manera en que entendamos que se da el aprendizaje, la enseñanza irá en coherencia y los cambios que realicemos también estarán determinados por el enfoque que tengamos en relación al aprendizaje y a la enseñanza. ¿Sí? Y esto es algo fundamental, porque muchas veces planteamos cambios cualitativos en nuestras maneras de hacer, por ejemplo, el uso de las TICs puede ser una, pero si no cambiamos y no va en coherencia con cómo entendemos, o en la práctica, no en la teoría, sino en la práctica, cómo entendemos que aprendemos o cómo entendemos que debemos enseñar, pues toda esa tecnología, por ejemplo, no nos va a servir de mucho. ¿Sí? Será algo muy utilitarista, pero no va a aportar ese valor que comentábamos. Desde una visión socioconstructivista, que es de alguna manera la mirada y la concepción que hoy en día, desde hace muchos años, es el que se plantea en el ámbito de la educación, tanto el socioconstructivista como el constructivismo social, pero bueno, no vamos a entrar en las teorías tanto. El aprender se considera que es una actividad que tiene la persona, el individuo, ¿sí?, mediante la cual construye el conocimiento, y este matiz es importante, el de construir conocimiento de tipo conceptual, procedimental, cómo hacer las cosas, como actitudinal. Y es importante la parte de arriba de la definición, es decir, se trata de una actividad que se construye sobre todo a través del lenguaje, en el sentido amplio de la palabra, como a través de procesos sociales. Y aquí hay dos conceptos fundamentales en los procesos de aprendizaje, que son la interacción, ¿sí?, que hace referencia también al lenguaje, y a la naturaleza social que tenemos los seres humanos. Aprendemos con otros y con otras. Y esto es importante, es decir, es una construcción que hace la persona individualmente, pero para la cual necesita de la interacción con los demás, de la interacción con sus compañeros, de la interacción con el docente, de la interacción con bueno, otros agentes de la sociedad en general. Y esto que comentábamos de la concepción que tenemos sobre el aprendizaje va a ser fundamental, porque los cambios o las innovaciones, podemos decir, que pongamos en práctica estarán vinculados al tipo de concepción que tengamos del aprendizaje, ¿sí? Lo que sí tenemos que tener claro
es lo que nos dice María Caso, y es que lo que los profesores enseñamos no es exactamente lo que los estudiantes aprenden. Muchas veces vivimos en ese mundo del pensamiento mágico en el que pensamos que aquello que yo tengo en la cabeza y que he querido puede ser transmitir, como que quiero que de alguna manera el alumnado aprenda, no es exactamente lo que yo tengo en mente, porque ahí entran procesos psicológicos del alumnado, el contexto, sus necesidades, expectativas, estado emocional, estado incluso fisiológico del momento. Nunca es lo mismo. No es un calco de lo que yo tengo en la cabeza lo que cada alumno va a tener. ¿Sí? Y tenemos que ser conscientes de esa realidad, por mucho que sea frustrante muchas veces. En relación a las concepciones que podamos tener del aprendizaje, derivan también las concepciones que tengamos de la enseñanza, ¿sí? De los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este ámbito, en el ámbito de las concepciones sobre la enseñanza que podemos tener, hay mucha literatura, cada autor tiene su, digamos, su clasificación de concepciones que pueda haber, y aquí bueno, os he traído de alguna manera las tres teorías fundamentales, ¿sí? Que se suelen distinguir, ¿sí? En relación a las concepciones que tengamos de la enseñanza. ¿Sí? Y os estoy comentando todo esto en relación al aprendizaje y a la enseñanza porque esto tiene mucho que ver con el rol que luego desempeña el docente. ¿Sí? No es tan importante marcar cuáles son las características que tiene que tener el rol del docente si antes no reflexionamos sobre las concepciones que tiene el docente sobre la enseñanza y el aprendizaje. ¿Sí? Hay tres teorías fundamentales, que son la teoría 1, 2 y 3, una manera muy simple de nombrarlas. La primera teoría tiene un mayor foco, pone un mayor foco en el docente. La segunda teoría pone el foco sobre todo en el alumnado y la tercera teoría los vincula más o pone el foco más en la interacción entre profesor, profesora y alumnado, así como en la importancia del docente como un docente reflexivo. ¿Sí? Que es de alguna manera la teoría 3 es la que ahora está, bueno, ahora desde hace unos años, podríamos decir que es la teoría más aceptada. Otra cuestión es que en la práctica la teoría 3 quizás sea la menos practicada. Nos movemos más en la práctica en la teoría 1 y 2. ¿Sí? La 3, si bien hay muchas experiencias donde los procesos de enseñanza-aprendizaje se enmarcan dentro de este enfoque, no es lo más habitual. La teoría 1 entiende la enseñanza como una transmisión y comunicación de conocimientos, saberes. ¿Sí? El protagonismo lo tiene el profesor o la profesora. ¿Sí? De alguna manera se entiende que la enseñanza es transmitir contenidos, conocimientos. ¿Quién tiene esos contenidos, esos conocimientos? El docente, que para algo es especialista en su ámbito. ¿Sí? Entonces, esa persona, el docente, tiene los conocimientos y la enseñanza sería hacer que esos conocimientos que tiene el docente se transmitan a través de la comunicación y de distintos recursos al alumnado. De alguna manera es una visión bastante unidireccional, ¿sí? Donde se considera que el alumno es de alguna manera pasivo, se suele decir, tiene un rol pasivo y es el profesor quien de alguna manera alimenta, ¿no? Al alumnado a través de sus conocimientos. Esta es de alguna manera la visión más tradicional y la concepción más tradicional de lo que es la enseñanza. Aquí el protagonismo, y no solo el protagonismo en relación al conocimiento que tiene, sino también el protagonismo en el proceso lo tiene el docente. En tiempo es quien más habla, es quien más espacio ocupa en el discurso, en las decisiones, porque es el docente quien decide los criterios de evaluación, las actividades que va a proponer. ¿Sí? El control de alguna manera está sobre todo en el docente
y él es o ella es la persona que transmite esos conocimientos, ¿sí? Y aquí el arte estaría de alguna manera en cómo hacer que esa transmisión sea lo más efectiva posible. Se dará el aprendizaje en la medida que se transmite pues, cuanto más información y presentada de maneras diversas, pues hay la calidad de la enseñanza mejora de alguna manera, ¿sí? Es un modelo input-output, es decir, sale, se introduce y luego sale otra vez en un examen. El planteamiento es lo mismo, es decir, yo recibo como alumno, se me transmite, lo trabajo y luego lo expongo a través de un examen, una presentación, lo que sea. Cuando hay problemas y se ve que el alumnado no está aprendiendo lo esperado, muchas veces se achaca al alumnado. Es decir, quizás no está capacitado, quizás no viene lo suficientemente motivado, quizás tampoco le interesa y no está poniendo todo lo que debería por su parte, pereza, bueno, este tipo de, de discursos. Entonces, la problemática de cómo mejorar, cómo puedo mejorar mi enseñanza, por ejemplo, aquí sobre todo se plantea, bueno, pues tengo que dar más información, tengo que utilizar más recursos, más visuales, más de otro tipo, diversidad de recursos, para que esa transmisión que yo tengo que hacer como docente llegue al alumnado. Sí, esta sería la teoría 1, que es de alguna manera la teoría más tradicional en relación a la concepción sobre la enseñanza. La teoría 2 cambia el foco del proceso de enseñanza y en lugar de ponerlo en el docente, lo pone en el alumnado, ¿sí? Y de alguna manera se trata de que el alumno cobra el protagonismo de su proceso y tiene que, se le plantean actividades a través de metodologías mucho más activas en las que tiene que ir de alguna manera construyendo. Es verdad que de alguna manera el control lo tiene todavía el docente, pero se llevan propuestas de metodologías mucho más activas, pues casos, metodologías basadas en problemas, en retos, ¿sí? Donde el alumnado es de alguna manera quien va construyendo su aprendizaje. Se presta especial atención a ámbitos como la motivación, cómo motivar. Bueno, cómo motivar, la motivación es algo interno, pero bueno, cómo generar contextos que sean atractivos, motivadores, retadores para el alumnado. Se utiliza mucho técnicas que fomenten el diálogo entre el alumnado y el profesorado, que haya discusiones, que se construya de alguna manera conceptos a través de este tipo de técnicas. Se utilizan mucho casos y práctica, experiencia del alumnado para vincularlo y relacionarlo con la teoría, ¿sí? Y aquí de alguna manera, cuando se quiere mejorar el proceso de enseñanza, pues de alguna manera lo que se pide es pues, más metodologías, diversidad de metodologías, estrategias para generar contextos que generen mayor motivación, mayor interés. ¿Sí? De alguna manera el foco ha cambiado desde la teoría 1. Y también se tiene muy en cuenta el contexto que estamos proponiendo, el alumnado, cómo es, qué necesidades tiene. ¿Sí? En una tercera teoría, que es de alguna manera la que ahora desde la teoría por lo menos se entiende que es la más adecuada, la más enriquecedora y la más significativa a nivel de aprendizaje del alumnado, es la teoría 3, en la que de alguna manera el docente también tiene un rol muy, muy, muy importante. Y aquí la diferencia con la teoría 2 es que de alguna manera se da más importancia todavía a la construcción de significados por parte del alumnado y donde el profesorado está haciendo un trabajo más de facilitación del proceso de aprendizaje del alumnado. ¿Sí? Es como una guía, es una facilitación, haciendo preguntas, planteando dilemas, para que el alumnado vaya construyendo su propio proceso y vaya de alguna manera alimentando, enriqueciendo sus marcos mentales, la manera en la que entiende lo que ocurre, un área concreta de conocimiento. Sí, de alguna manera aquí
se da muchísima importancia al proceso de facilitación de los procesos de aprendizaje y sobre todo otro aspecto muy importante dentro de esta teoría es el concepto de profesor o docente, podríamos decir, docente reflexivo, donde el docente está constantemente reflexionando sobre su práctica y está constantemente intentando mejorar su práctica y los contextos que está proponiendo al alumnado para su proceso. Y esta reflexión, además, se promueve que no sea algo individual, sino que sea algo colectivo, es decir, que se creen, se suele decir, comunidades profesionales de aprendizaje, es decir, que los docentes entre ellos reflexionen sobre lo que están haciendo y cómo pueden mejorar su práctica. Claro, cuando entramos en una teoría y en no solo una teoría, sino en un enfoque de estas características, la innovación se va a dar por sí misma, porque hay un cambio constante, hay una reflexión constante de cómo tengo que mejorar para conseguir que el aprendizaje sea mucho más significativo, de cómo sí, la innovación aquí surge de manera natural. ¿Sí? Y aquí también, como la teoría 2, pero quizás de una manera más llamativa, más destacada, se plantea el concepto de construcción de aprendizaje. ¿Sí? Por eso está ahí quizás un poco más subrayado, que es el alumno o la alumna quien construye su propio conocimiento, ¿sí? Conocimiento a nivel procedimental, como conceptual, como actitudinal. Y de alguna manera, en ese camino, el rol del docente es el de ayuda y de crear contextos para que tú hagas tu camino. Claro, dependiendo de qué concepción tengamos, el rol del docente será muy distinto. En una teoría 1, de alguna manera, el rol del docente y la mejora de ese rol estaría más vinculado a cómo puedo hacer que mi transmisión de conocimiento sea lo más efectiva posible. ¿Sí? En el segundo y en el tercero, ¿sí? Estamos pensando un poco más en un docente reflexivo en el que constantemente está proponiendo contextos de alguna manera que sean enriquecedores para el proceso de aprendizaje del alumnado. Cambia un poquito la visión. Como nos dice Invermont, aquí lo que es importante no es tanto la metodología que se utiliza, porque muchas veces nos obsesionamos de necesitamos metodología, necesitamos métodos concretos. ¿Qué es eso del aprendizaje cooperativo? Necesitamos técnicas cooperativas, necesitamos técnicas del otro, necesitamos metodologías para esto. Necesitamos saber cómo se hace, cómo se desarrolla la metodología por proyectos. Está bien tener todo ese tipo de herramientas, pero aquí lo importante es para qué vas a utilizar eso y que sea coherente con la concepción que tengamos sobre el aprendizaje. Si no entramos en contradicciones y es lo peor que nos puede pasar. ¿Sí? Y como nos dice Invermont, aquí suele estar el problema, ¿no? Lo importante no es que haya metodologías, es decir, las herramientas, que es muy importante, ¿sí? Pero lo más importante aquí es la concepción implícita o explícita, y esto también es importante remarcarlo, que tenemos sobre la enseñanza y el aprendizaje. No será tan importante la técnica pedagógica como la concepción de la que se parte. ¿Sí? Por eso bueno, mi intervención va más que hablar del rol de las concepciones. Y lo importante que es reflexionar sobre las concepciones que yo misma como docente tengo sobre la enseñanza y también sobre el aprendizaje. Porque es verdad que a nivel educativo, cuando planteamos este tipo de enfoques y cuando reflexionamos sobre este tipo de enfoques, si queremos ser un poquito modernas por lo menos, diremos que nosotras tenemos un enfoque de teoría 3 o 2-3, sería un poco quizás lo más habitual. Pero en la práctica lo que nos encontramos es que aunque yo piense que el aprendizaje se da de una manera en que el alumnado es el protagonista y tiene que construir su propio proceso, en la práctica me puedo encontrar con incongruencias. Es decir, siendo yo de alguna manera la profesora
quién está determinando todo el proceso, quién decide todo el proceso y quién... y que estoy obsesionada pensando en cómo puedo hacer que este conocimiento, sí que tengo yo, cómo puedo transmitirlo de la manera más efectiva posible. Y ahí es cuando entramos en contradicciones. Yo pienso esto de manera explícita, digo que mi enfoque es este porque así lo creo, pero mi concepción implícita se ve en la práctica. Y aquí nos encontramos muchas veces que entre la práctica y lo que yo pienso, que debería pensar por lo menos, entran en contradicción. Por lo tanto, hacernos este tipo de preguntas y observarnos y vernos en la práctica es algo fundamental. Algo que en el máster también, en el módulo que está relacionado con el rol, seguro trabajaréis y se reflexiona sobre este tipo de temas. Entonces, si nos situamos un poco más en la teoría 3, el rol del profesor o de la docente sería un rol de facilitación y de mediación. Creando contextos, aportando ayudas, pero no es que yo te busque los artículos y luego te lees y luego me reproduces eso que has leído o qué idea tienes sobre lo que has leído, sino que es el alumnado que tiene que ir descubriendo cuáles son las fuentes interesantes. Sí, de alguna manera el proceso es distinto. Y el docente o la docente lo que está es ayudando en ese proceso, ¿sí? Preguntando, orientando en algunos momentos, atendiendo al alumnado en ese proceso, no solo a nivel de adquisición de conocimientos, de contenidos, sino también a nivel emocional, a nivel de todos los ámbitos, ¿sí? Afectivo, porque bueno, en ese proceso todos y todas tenemos nuestras propias necesidades que repercuten en el proceso de aprendizaje. Entonces, un docente en este marco no se pregunta tanto de cómo voy a explicar esto mejor o cómo puedo hacer para que esto se entienda mejor, sino que se preguntará cómo puedo hacer para que todos y todas aprendan, por ejemplo, ¿sí? En un aula, porque no todos y todas tienen el mismo proceso. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que cada uno y todas al mismo tiempo también aprendan y que ese aprendizaje sea significativo? Entonces, la reflexión va más desde ese punto de vista. ¿Qué les puedo ofrecer yo como docente? Nunca se pone la visión en el alumno, esto pasa porque el alumno o hay un fracaso, el alumno no está motivado, sino que la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para conseguir que este alumno, que parece que no está muy motivado, pueda engancharse? ¿Sí? O sea, la responsabilidad siempre la pongo en mí. ¿Qué puedo hacer yo para? ¿Qué puedo ofrecerle? ¿Qué ayudas necesita para? Desde ese punto de vista, entonces, el docente es también un diseñador de contextos, ¿sí? Un diseñador de contextos de experiencia, podríamos decir, ¿sí? Es decir, tú diseñas un contexto para que el alumnado experimente, ¿sí? Y tenga una experiencia que sea significativa a nivel de aprendizaje. Y no es tanto de, también es buscar artículos y eso también entra, pero no se queda en eso. O sea, el planteamiento es, yo tengo que diseñar contextos que sean enriquecedores para el proceso del alumnado. Y un tercer aspecto que es fundamental es el de la reflexión. Constantemente, desde esta teoría también, constantemente estamos pidiendo que el alumnado reflexione sobre su proceso y aquí el profesorado también es fundamental que reflexione sobre su práctica y cómo puede mejorar continuamente. Y si esto lo hace con otros docentes, sería lo ideal, ¿sí? A través de comunidades de prácticas profesionales en los que hablamos sobre lo que hacemos, sobre lo que nos sale bien, sobre nuestros miedos, sobre planteado esta cuestión y parece que esto no ha salido bien, ¿cómo puedo mejorar? En esto quizás he intervenido y he sido muy directivo y quizás debería haber intervenido menos, en esto igual, sí. Es una reflexión constante sobre la práctica y siempre poniendo el objetivo en cómo puedo mejorar o cómo puedo hacer que el proceso de aprendizaje del alumnado sea más enriquecedor y más significativo para ellos. Claro, y este proceso nos lleva a los docentes a estar en un constante proceso de aprendizaje también.
Para terminar, como ya veis, lo del rol del docente lo dejo por el final para dar tres pequeñas características, pero me parecía que era importante reflexionar sobre lo anterior, porque si no, hablar sobre el rol docente y sobre las características que tiene que tener un profesor sin hablar sobre los enfoques y las concepciones que podemos tener, pues bueno, uno no se sostiene sin lo otro y es importante reflexionar sobre lo primero. Para terminar, unas palabras de Marina Garcés. No sé si algunas personas asistentes habrán podido leer este libro, que es interesantísimo, de Marina Garcés, Escuela de Aprendices. Al final del libro ella plantea esta cuestión. No hay aprendices sin maestros, ni maestros que no sean siempre y todavía aprendices. Relacionado también con el docente reflexivo, que constantemente está aprendiendo y aplicando innovación en su práctica. Bueno, y hasta aquí lo que quería compartir con vosotros, vosotras. Si tenéis alguna pregunta, alguna reflexión que compartir. Arantxa, ahora se puede abrir el momento. ¿O qué te Bien, parece? creo que estamos un poquito justos de tiempo, porque creo que es muy interesante. A mí por lo menos me interesa mucho todo lo que has comentado y creo que tanto Anaís como yo, bueno, vamos a unir bastante lo que has dicho con lo que esto, ¿no? Sí que hay una aportación casi desde el principio muy interesante, que enseñar si lo saben todo por Google. Nos comentaba Rafael, ¿no? No sé si brevemente, pero brevemente, Ainara, medio minuto. ¿Quieres comentar algo de esto? Hombre, Google nos da mucha información. Conocimiento yo creo que es otra cosa. Sí, Google nos da mucha información, o Internet, o bueno, nos da mucha información y es quizás un recurso que hasta hace poquitos años no hemos tenido. Ahora tenemos una saturación de información. Otra cuestión es que la información no siempre es de fiar ni siempre es de calidad, pero tienen información. Saber y aprender no es muy difícil que hagas desde Google. Y ahí es importante lo que comentábamos, ¿no? Procesos de aprendizaje más significativos. Ahí estamos hablando ya de aprendizaje, no tanto de tener información. Vale, es que ricasco, Ainara. Creo que ha sido. Horrek, Podríamos seguir aquí horas y horas hablando sobre el tema y debatiendo. Pero bueno, ahora yo sí. Nos seguimos un poco apasiona. con el tema con la presentación del máster, que voy a compartir yo la presentación que tenemos. Bueno, como comentábamos, el máster universitario en formación del profesorado en gastronomía. Y para ello, Anaís Iglesias y yo, que somos las coordinadoras del máster, bueno, pues nada, brevemente os haremos una introducción al máster. Como decíamos antes, si tenéis preguntas, no dudéis en añadirlas al espacio de las preguntas, ¿vale? Si no pudiéramos contestarlas todas ahora, luego por escrito se os enviarían, ¿de acuerdo? Venga, pues, a ver, pasamos. Anaís, te cedo la Vale, palabra. gracias, Arantxa. Bueno, la verdad que la reflexión que hemos empezado a tener con Ainara es fundamental, yo creo, para explicar un poco también los objetivos de esta formación, ¿no? de este máster, porque si nos fijamos el por qué surge o de dónde surge la necesidad que veíamos ambas facultades, ¿no? de lanzar este tipo de formación al final para profesores en gastronomía, y lo primero que nos venía, el primer objetivo era poder desarrollar un pensamiento crítico, ¿vale? Empezamos por un pensamiento crítico, creativo, innovador e interdisciplinar necesarios en el ámbito de la educación en gastronomía. Un pensamiento crítico, no solamente, como decía Ainara, ¿no? para poder decidir qué metodología adaptar a según qué contexto para conseguir según qué resultados, porque no todo vale. Quizás estamos acostumbrados un poco a un sota caballo rey en el ámbito de la gastronomía, pero podemos entender perfectamente con lo que nos ha comentado Ainara, que quizás tenemos que tener un poquito más de amplitud de miras, pensamiento crítico para poder seleccionar esas metodologías, pero también pensamiento crítico desde el propio rol de docente relacionado y vinculado con la gastronomía, porque si nos fijamos en los últimos años, en pocos años, el propio concepto de lo que es un gastrónomo, una gastrónoma, está cambiando. El concepto de lo que entendemos que es un restaurador, un cocinero, cocinera, chef, tampoco está directamente relacionado a lo que sucede en una cocina, en una sala o en un restaurante, ¿no? Entonces,
yo creo que, bueno, que poco a poco estamos siendo conscientes desde el ámbito de la gastronomía del potencial que tiene la propia gastronomía para cambiar realidades, y como docentes de ese ámbito que también tiene ese poder de transformación, pues también tenemos que tener un pensamiento crítico de entender cómo podemos aportar a ese entorno, ¿no? Y cómo hacerlo de manera creativa, innovadora e interdisciplinar o transdisciplinar, porque en el momento en el que un cocinero sale de la cocina y empieza a entablar conversaciones con otras disciplinas, como puede ser la sostenibilidad, los productores, el turismo, por ejemplo, la cultura, la antropología. Entonces, nosotros como propios docentes de ese área también tenemos que tener, de alguna manera, primero aceptar que tenemos que aprender de este tipo de conocimientos y disciplinas y luego saber aplicarlo, ¿no? En todo lo que hagamos en nuestras sesiones para formar a esos gastrónomos, a esas gastrónomas del futuro. Más objetivos que nos planteábamos, conocer el contexto de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pues muy al hilo también de lo que comentaba Ainara, está evolucionando, ha evolucionado, ya no solamente hablamos de adquirir conocimientos, sino ya empezamos a hablar de marcos mentales, ¿no? ¿Qué tipo de personas queremos formar para que formen a los gastrónomos del futuro, ¿no? ¿Con qué tipo de valores, qué tipo de esquemas mentales, qué tipo de actitudes queremos que desarrollen más allá de las que son puramente técnicas, ¿no? Personas resilientes, con amplitud de miras, capacidad crítica, visión sistémica, por ejemplo, muy interesante. Otro objetivo era trabajar las competencias de la función docente y facilitación del aprendizaje en gastronomía, pues al hilo de lo que estamos comentando, ¿no? Y luego, bueno, otro objetivo que nos planteábamos era cómo diseñar y desarrollar proyectos educativos innovadores y específicamente en el ámbito de la gastronomía, adaptable a todas las circunstancias, adaptable a todos los entornos y adaptable a todos los estudiantes que podamos tener, aquellos aprendices que también tienen sus propias necesidades y, como decía Ainara, ¿no? Debieran de también decidir cómo quieren aprender, qué quieren aprender, ¿no? Y qué es para ellos el propio aprendizaje. Entonces, tenemos que ser capaces de generar un entorno, un contexto donde se sientan pues también entendidos y acompañados, ¿no? Y que sepamos facilitar sin imponer a veces. Vale, muchas gracias, Ainais. Entonces, vistos un poco cuáles son los objetivos, bueno, pasamos a dar un poco una información un poco más práctica de lo que es el máster, ¿sí? Entonces, es un máster, como bien sabréis, es un máster oficial que consta de 60 ECTS, 60 créditos, ¿sí? Y es un periodo, se realizará a lo largo del periodo lectivo de septiembre de 2022 hasta junio de 2023. Durante el periodo lectivo también habrá un periodo en el que se podrán desarrollar precisamente lo que comentaba ahora Anaís, ¿no? Si uno de los objetivos es poder desarrollar y diseñar proyectos educativos innovadores relacionados con el ámbito de la gastronomía, pues habrá un periodo en el que se podrá dedicar al desarrollo de esos proyectos. ¿Sí? Que, bueno, en principio es un periodo de 4 meses, no de dedicación exclusiva, como lo podremos ver un poco más adelante también, pero sí que al principio, combinando con una serie de materias de las que el alumno se irá alimentando para poder realizar ese desarrollo, pero luego al final del proceso sí que habrá un tiempo de dedicación exclusiva, ¿sí? Eso es una de las posibilidades. Luego hay una segunda posibilidad en la que ya el tiempo de dedicación al proyecto se podría ampliar durante más tiempo, ¿eh? Pero bueno, lo vemos luego. Bueno, y luego también sería el trabajo de fin de máster, que es el proyecto que estábamos comentando ahora. Este es un máster que tiene lo realizamos en un formato 100% online, ¿sí? Aunque tiene una opción de una estancia presencial de 3 semanas en el Basque Culinary Center en Donosti, ¿sí? Esto es una opción, ¿vale? Tenemos un número de plazas tope de 30 alumnos y la matrícula, como aparece en pantalla, pues 8.820 euros, con la posibilidad de hacerlo en pago fraccionado. Y como al ser un máster oficial, es un máster concurrente a programas de doctorado, ¿sí? Anaís. Bueno, como también ha comentado Arantxa al principio, ¿no? Detrás de este proyecto, bueno, pues nos hemos unido 2 entidades de la corporación de Mondragón Universidad. Por una parte está la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,
bueno, que se encargan, como luego también iremos viendo en cuál es un poco el planteamiento de materias, pues como podemos ver, habrá unas materias que tengan que ver más con estos elementos desde las ciencias de la educación, la pedagogía, la innovación pedagógica, etcétera. Y luego, por la parte que corresponde un poco más a Basque Culinary Center, cómo aplicar todo aquel conocimiento al ámbito gastronómico en particular. Y veremos, ¿no?, que nos haremos como 3 verticales, en concreto en cocina, en sala y en ciencia, ¿no? Pues bueno, nos hemos unido a estas 2 entidades para cada una aportar su conocimiento desde su perspectiva, ¿no?, generando al final, pues ampliando ese conocimiento, porque al final somos 2 disciplinas que tenemos mucho que compartir. Bien, entonces ya bajando un poquito más a cuáles serían las materias de aprendizaje que se cursarían a lo largo del máster, bueno, tenemos en principio, bueno, como varios ámbitos, ¿no?, varias fases, ¿sí? La primera sería una dedicada, bueno, aquí veis 2 fases en la que aparecen 5 materias de aprendizaje que serían todas de curso obligatorio, ¿sí?, pero que están agrupadas en como dos fases. Una que sería más de contextualización, ¿sí?, en el que, bueno, podemos conocer y entender un poco lo que es el contexto educativo, el comprender, bueno, de qué manera funcionan los procesos de enseñanza-aprendizaje, los roles del aprendiz, el docente, pues muy unido con lo que nos estaba comentando Ainara anteriormente, ¿sí? Y la segunda fase sería un poco, sobre todo, con lo que sería más ir bajando a la definición del proyecto, sería un poco pues lo que es el contexto, bueno, bueno, pues las materias de diseño de proyectos educativos, innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, diseños de experiencias de aprendizaje, un poco para ir ayudando, bueno, tanto las primeras como las segundas, para ir ayudando luego a bajar ese diseño, ese proyecto más innovador y educativo en el ámbito de la gastronomía. ¿Sí? Adelante. Y luego pasamos a un apartado de un itinerario un poco más modular, en el que cada uno de vosotros, de vosotras, podrá hacer su propio itinerario en función de, bueno, de vuestros intereses, ¿no? También asesorado por nosotras en función de cuáles sean esos objetivos que queréis conseguir. Pero como podéis ver, en este itinerario modular hay 5 asignaturas o materias optativas, de las que tendréis que seleccionar 4, y en las que se trabaja un poco más la verticalidad de cada una de esas materias, ¿no?, de conceptos un poco más específicos. Tenemos, por ejemplo, herramientas, metodologías y técnicas de aprendizaje en cocina, donde específicamente pues se verán, ¿no?, pues qué metodologías, qué técnicas, de qué manera se producen esos procesos de enseñanza-aprendizaje en la cocina. Lo mismo aplicado al ámbito de la sala, la coctelería y la sommellería, que también es muy importante en el ámbito de la restauración. Lo mismo aplicaremos también en el ámbito de las técnicas de investigación en cocina. Esta es una materia con una vertiente un poquito más de investigación, un poquito más académica, muy interesante para aquellas personas que, por ejemplo, luego estén valorando en continuar hacia el doctorado, por ejemplo, porque pueden sentar las bases un poco desde el punto de vista de la metodología de investigación en cocina, que es específica y la verdad que está muy interesante. Luego lo mismo con el tema de los ecosistemas digitales, la digitalización, y sobre todo a raíz de la pandemia es algo que en el ámbito de la educación ha tomado mucha fuerza y está en cada discurso y es algo que hay que incorporar también en estos procesos. Y por último, tendría la opción de elegir una optativa que es una experiencia de aprendizaje aquí en Basque Culinary Center. El objetivo de esta experiencia es un poco tener un proceso un poco más inmersivo, un poco más vivencial, de poder palpar un poco quizá las cosas que estamos viendo en las verticales, de conocer también qué quiere decir la educación en un ámbito cooperativo, como es la Universidad de Mondragón, de conocer otras disciplinas, otras verticales que no están en el programa, como el aprendizaje de la creación de negocios en gastronomía, el emprendimiento en gastronomía. Bueno, al final hay otros elementos que son interesantes, que son parte del entorno de Basque Culinary Center y que incorporaríamos también en esta experiencia, ¿no?, y conocer todo el entorno. Y por último, como comentaba Arantxa, pues lo último sería el desarrollo de ese trabajo fin de máster, que el objetivo es que se pueda comenzar en paralelo también, aprovechando todo el conocimiento, sobre todo a partir de la segunda fase del modular, ¿no?, en el que ya podemos empezar a darle forma a nuestro proyecto y que luego tendrá pues una presentación final y bueno, un empaque de trabajo fin de máster al uso. Bien, seguimos. Bueno, un poco os preguntaréis, ¿no?, vale, si es un máster 100% online, quitando la experiencia
en Basque Culinary Center, cómo lo vamos a hacer o qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Hombre, ahí sí que tenemos el Learning by Doing, que es un poco el lema motor de Mondragón Universitatea, de la Universidad de Mondragón. ¿Qué queremos decir? Y uniendo bastante con lo que decía Ainara, aunque igual la siguiente diapositiva alguno puede pensar, pues a ver cómo lo hacemos, ¿no? Sí que, bueno, en principio la metodología del máster está basada en metodologías activas, ¿no? Ainara también hablaba, ¿no?, del aprendizaje basado en problemas, la resolución de casos, proyectos, retos, ¿sí? Hombre, todo esto habrá que ver para qué, que es lo importante, o sea, para dar una coherencia, ¿sí?, entre lo que entendemos por aprendizaje, ¿sí?, como decía Invermont también, y un poco para qué queremos hacer eso y ayudar a reflexionar al futuro docente del ámbito de la gastronomía en todo esto, ¿sí? Todo esto, además, lo que sí que vamos a hacer es ayudaros o daros varias herramientas de apoyo, ¿no? Todas las materias van a tener sus sesiones síncronas, ¿sí?, con una periodicidad pues, que se os irá comentando, ¿no? Pero sí que hay un mínimo que está establecido desde ya, pero bueno, puede ir desde una vez cada 15 días o hasta cada semana, ¿sí? Pero todas las materias tendrán sus sesiones síncronas en la que se encontrarán todos los alumnos que están cursando todos los estudiantes que están cursando el máster con el profesor, la profesora que esté impartiendo la materia, ¿sí? Luego también tendremos tutorías tanto individuales como grupales, ¿sí? Las tutorías serán ya más a nivel de máster, que las llevaremos entre Anaís y yo, ¿sí? Y luego también se hará un seguimiento. O sea, las tutorías serán seguimiento general, un poco de cada uno, cada persona, cómo va yendo en el máster, qué dificultades puede estar teniendo, cómo ayudaros pues, en las dificultades que puedan ir apareciendo o en las propuestas que puedan ir surgiendo. Y, por otro lado, desde cada materia también se hará un seguimiento del proceso de aprendizaje por parte de cada profesor experto. ¿Sí? Bueno, ¿y a quién está dirigido este máster? Aunque la primera respuesta, ¿no?, que nos viene a la cabeza, pues a alguna persona que tenga alguna relación con la docencia en activo, tanto en escuelas de cocina o en centros de formación, o docentes universitarios o personas encargadas de la formación en centros de restauración. Pero luego también este máster, al fin y al cabo, lo que nos dota es de una serie de herramientas para entender los procesos educativos y llevar a cabo cualquier tipo de proyecto que tenga una vinculación con la formación o el desarrollo de competencias o de marcos mentales que pueden estar enmarcados en un centro educativo, en una empresa, en un proyecto social, en una comunidad. Por lo tanto, no está directamente vinculado a docentes, aunque obviamente pues, somos los que más nos podemos aprovechar de todo este conocimiento, ¿no? Eso os quiero decir, no solamente vinculado a estos procesos de enseñanza universitaria o no universitaria para aquellos docentes ya en activo, sino para todas aquellas personas que tengan inquietud por llevar adelante un proyecto en el que se tengan que desarrollar algún tipo de competencias personales asociadas a un proceso de aprendizaje en cualquier ámbito, porque bueno, en cualquier ámbito se puede implementar al final. Vale, un poco, un calendario un poco más, ¿cuál sería el ritmo de aprendizaje que planteamos en el máster? ¿Sí? Como hemos comentado anteriormente, sería una duración de 9 meses, el periodo lectivo de 9 meses, más 4, o sea, en el que se incluye 4 meses de desarrollo del proyecto, ¿sí? Estamos hablando de 60 créditos, 60 ECTS, que es lo que estipula el máster, que vienen a ser unas 1.500 horas de trabajo. Nosotros hemos hecho una estimación, ¿sí?, aproximada de lo que puede suponer y vendrían a ser más o menos entre unas 15, 18 horas semanales de trabajo, aunque sí que puede haber momentos puntuales en el que el requerimiento sea algo mayor, ¿sí? Como comentábamos, el periodo lectivo sería desde el 26 de septiembre de 2022 al 16 de junio de 2023 y el periodo para desarrollar el proyecto, como lo hemos comentado anteriormente también, habría como dos posibilidades en que el alumno podrá escogerlo, ¿sí? Uno sería por realizarlo de enero a junio de 2023 y otra posibilidad sería desde enero hasta octubre de 2023. Eso ya cada uno viendo cuáles son sus posibilidades, sus momentos, sus realidades, pues iría también un poco
con la ayuda nuestra de los tutores, lo que fuera, ir viendo qué es lo que se adecua más a cada uno en su momento. ¿Sí? Y pasamos al siguiente ámbito, que es el proceso de admisión. Y para esto le doy la bienvenida a nuestra compañera Anne, desde Admisiones, que nos ayuda en este proceso. ¿Sí? Adelante, Sí. Anne. Aurora. Vale, es que ricasco. Hola a todos y a todas. Como ha comentado Arantxa, mi nombre es Anne Sánchez y bueno, en este caso seré la persona de referencia para poder guiaros, ayudaros y daros soporte en este proceso de admisión, sí, que a continuación vamos a ver. Es un proceso de admisión en el cual el objetivo que tenemos principalmente, por un lado, es contrastar que las personas que se inscriben cumplen con ese requisito, ¿no?, de acceso, que algunas preguntas ya ha habido sobre este tema, ahora los voy a explicar. Y también para nosotros es muy importante, es un proceso de admisión muy personal en el cual también lo que queremos verificar es que este máster no cumple con aquellas inquietudes o motivaciones que las personas tienen en cuanto a seguir formándose, ¿no?, para poder desarrollar su carrera profesional. Por lo cual, ¿cuál es el primer paso que hay que realizar? Si podéis pasar en la diapositiva para que también lo puedan ver, es realizar la inscripción online. ¿Sí? Si el contenido de este máster que han expuesto ahora mismo mis compañeras os parece de interés, el primer paso que se debe hacer es acudir a nuestra página web, realizar la inscripción online, escoger este máster y lo que pedimos en un primer momento es que nos facilitéis únicamente datos personales. ¿Sí? Para ello nosotros vamos a pedir que nos subáis un documento de identidad que esté en vigor. Una vez que habéis hecho esto, os facilitamos un documento explicativo de los siguientes pasos a realizar. Por resumir de alguna manera, básicamente lo que tenéis que demostrarnos es que cumplís con ese requisito de acceso, que es tener estudios universitarios, si bien sea un grado o una licenciatura. Puede ser en diferentes áreas de conocimiento. Sí que cambia lo que es los documentos que se deben de presentar según los estudios donde se hayan realizado. Si los estudios se han realizado en una universidad nacional a nivel de España, lo que se deben de presentar es si se está cursando, porque es posible poderse inscribir estando cursando una carrera universitaria, es subir un expediente académico el cual muestre las calificaciones y que se esté finalizando estos estudios. Si ya se cuenta con la titulación, bien el certificado de haberlo solicitado o también lo que es la titulación propia de los estudios universitarios. En caso de haberlos cursado en un país que no sea España, sino que sea de la Unión Europea, en este caso se debe presentar el documento SET, ¿sí?, que en este caso es el suplemento europeo al título. Este documento lo que nos indicará es si los estudios realizados son conducentes a un máster, ¿vale?, que eso es lo importante. Y en caso de ser en un país fuera de la Unión Europea, se deberá de presentar aquella titulación apostillada, también un certificado académico apostillado y también se os va a requerir un documento del centro formativo de la universidad exponiendo que la titulación cursada es conducente a un máster. ¿Sí? Lo que tenemos que contrastar es que efectivamente los estudios previos son conducentes a un programa formativo de maestría, máster o posgrado. Una vez que hayáis presentado esto, nuestra segunda fase ya es contrastar mediante un documento de currículum vitae o una carta de motivación cuál ha sido vuestro recorrido, y esto lo hacemos también mediante una entrevista con las coordinadoras, como indicamos en la presentación. ¿Sí? Tanto Anaís como Arantxa lo que también quieren entender es cuáles son las inquietudes y cuáles son las motivaciones y hacia qué, ¿no?, hacia qué orientación profesional también se quiere, pues bueno, de alguna manera aprovechar este máster. Entonces, en esta entrevista el objetivo es conversar, ver, poder consultar también dudas sobre este máster y daros respuesta. Y una vez que ya tengamos todo el proceso finalizado, como os he indicado es muy personal, lo que se os indica es, en este caso si quedan plazas, se os da una oferta, ¿sí?, lo que se llama la opción de poder reservar una plaza, una oferta de plazas, y de esta manera tenéis una semana de plazo para poder hacer el abono de la reserva de plaza, que a continuación vamos a ver cómo es. Y ya el último paso de todo sería ya tramitar lo que es la matriculación oficial, que este trámite se realiza en el mes de julio, a mediados de julio, y en caso de que las inscripciones se realicen en una fecha posterior, se va realizando según se vaya reservando la plaza. En cuanto a lo que es el coste, si vamos pasando la diapositiva, en cuanto a lo que es el proceso de admisión, estos serían los pasos a realizar. Y sí indicaros, como ha indicado antes Arantxa, cuál es el precio, ¿no? El coste total del máster son 8.820 euros que se abonan de
siguiente manera. ¿Sí? Los 1.000 euros serían la confirmación de la admisión. Cuando se os da esa oferta de plaza, se debe realizar un abono de 1.000 euros para que quede una plaza reservada al nombre de la persona interesada. Y el resto del importe se fracciona en 3 cuotas, ¿sí? Que se realiza, además se facilita toda la información y se realiza una vez que ya la matriculación esté realizada. En cuanto al precio, básicamente, como se indica en el documento, al ser una formación online, entra todo lo que tiene que ver con el material didáctico, el acceso a la plataforma, la opción de poder también utilizar servicios que os ofrece la universidad, como es la red de bibliotecas de la Universidad de Mondragón. Por supuesto, todo lo que son las sesiones síncronas, ¿no? que han comentado antes, que se realizan en este máster, y también la tutorización de ese trabajo fin de grado que se debe de realizar. Y en cuanto a las becas también, sobre todo a nivel nacional, indicar que hay becas oficiales a las cuales se puede recurrir. Las becas oficiales del Ministerio, en este caso ya el plazo está expirado, ya no se puede solicitar para este año. Sí que se pueden solicitar para aquellas comunidades autónomas que vayan a ofrecer becas para estudios universitarios, que habitualmente suele ser en el mes de julio. Estudiantes internacionales que soléis tener dudas sobre este aspecto. En este caso, la financiación y lo que son las becas se deben de consultar en cuanto a instituciones en cada país. Lo que sí que os indicamos es que nosotros podemos tener conocimiento de algunos países, por lo cual si tenéis inquietudes en este aspecto, escribirnos, porque quizás os podamos dar alguna ayuda o alguna pista donde poder mirar ese tipo de ayudas o financiación. ¿De acuerdo? Y con esta parte finalizaríamos lo que es la parte de la presentación del máster. Sí que, como hemos indicado antes, queremos abrir unos 5 minutos, 10, nos hemos retrasado un poquito, a poder dar respuesta a aquellas dudas que podáis tener. Algunas ya las hemos dado respuesta, pero seguro que tenéis alguna más. Por favor, hacerlo en el módulo de preguntas y respuestas, que no sea en este caso Amaya, mi compañera, si hemos podido tener alguna pregunta. Sí, efectivamente. Bueno, buenas tardes, Ane, Anaís, Arantxa. Gracias por la presentación. Estamos recibiendo algunas preguntas. Hay algunas preguntas muy concretas, de casos muy concretos, que si os parece, como nos hemos pasado un poquito del tiempo, os iremos contactando, os animamos a seguir haciendo preguntas, os iremos contactando durante esta semana para dar respuesta de manera individualizada, ¿sí? Tenemos alguna pregunta recurrente. He intentado agruparlas. Hay un par de preguntas sobre el contenido del máster, sí, y alguna pregunta también sobre el proceso. No sé si Anaís y Arantxa tenemos 2 preguntas. Una diría si se pueden tomar las 5 materias modulares, ¿sí? Y la otra sería qué salidas profesionales hay después de realizar el máster. Si nos podéis dar respuesta a estas 2 preguntas. Las salidas profesionales, como comentaba también con el perfil, ¿no? de aquellas personas que puedan estar interesadas, las salidas obviamente sí que van direccionadas a aquellas personas que quieran ejercer la docencia en el ámbito de la gastronomía, ya sea en grado o ya sea en formación profesional, en escuelas de hostelería, pero también es una salida muy interesante a aquellas personas que trabajan en consultoría, en proyectos un poco de desarrollo y que tengan un componente también de aprendizaje, que trabajen también en el ámbito de la investigación en educación en gastronomía, que quieran seguir un poco el itinerario académico y estudiar pues, diferentes variables que puedan aceptar, y que en general pues, quieran implementar procesos de innovación vinculados al desarrollo de alguna competencia o algún marco mental específico relacionado con la gastronomía. O sea, no únicamente vinculado a la docencia específica, sino a cualquier proyecto de gastronomía, de innovación, de investigación que tenga entre sus ingredientes pues la gastronomía, la innovación y la educación, ¿no? Es como bastante más amplio de lo que a priori puede parecer. Perfecto. Y en cuanto a las materias modulares, ¿se podrían tomar esas 5? Yo creo que eso tenemos que mirarlo a nivel de más aspectos técnicos, académicos, porque de hacerlo así nos pasaríamos del número de créditos estipulados en el máster. Claro. Pero bueno, lo consultamos y miramos a ver qué. ¿Sí? Perfecto. Y Ane, tenemos alguna pregunta sobre si se pueden, yo creo que iré a decir si se puede continuar, si es conducente, yo creo, a un doctorado, porque comentan si es
si se puede homologar con un doctorado, pero yo creo que igual si es conducente, efectivamente lo hemos comentado, ¿verdad? Sí, eso es. Este máster sí que es conducente a un programa de doctorado. En este caso igual Arantxa o Anaís pueden dar algún otro dato más, pero sí que es así, efectivamente es así. En caso de estar interesado en seguir los estudios, este máster te permite poderlos hacer mediante un programa de doctorado. Yo lo que pienso que puede ser otra de las, o sea, si está la pregunta, a ver si va dirigida, a ver si hay algo que se convalide. No hay convalidaciones porque el doctorado es un nivel superior. O sea, el realizar el máster te No habilita, convalida, no da pie a convalidar con el doctorado. No puedes convalidar nada del doctorado, lo que puedes hacer es es el paso previo para poder hacer un doctorado. Claro, sin el máster no puedes hacer el doctorado. Sin un máster no puedes hacer el doctorado. Este máster te habilita, te conduce a la posibilidad de hacer un doctorado. Eso es. Y luego también existe, si tenemos muy claro que queremos seguir esa carrera más vinculada a la academia, pues también aprovechar el trabajo fin de máster y sobre todo la vertical de investigación en gastronomía para empezar a darle forma a lo que puede ser tu proceso de investigación o tu tesis o tu proyecto de investigación, ¿no? Puedes aprovecharte de ese trabajo fin de máster para adelantar quizá ya un acercamiento al primer paper para luego poder continuar en el programa de doctorado, aunque no te convalida créditos. Pero no, eso es, no convalida nada, te puede ayudar, te puede encaminar, pero no quiere decir que, o sea, eso no estás convalidando nada. Perfecto. Yo creo un poco por el tiempo vamos a dar por finalizada la sesión. Si tenemos alguna pregunta que iremos, como os decía, iremos contestando de manera individualizada. Alguna también ya se ha respondido anteriormente. Animaros a hacer las preguntas que tengáis para que os vayamos contactando. De todas maneras, también os podéis contactar en cursos@bculinari.com. Hay gente que está compartiendo también en el chat. Las guardamos también las preguntas y las iremos respondiendo. Agradeceros a todo el equipo. Gracias, Amaya. Os doy la palabra. Gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias a todos y esperamos que sigamos en contacto. Para cualquier duda, bueno, nos tenéis a vuestra disposición. Esperemos que os haya gustado tanto la parte de Ainara como el contenido del máster y veros el año que viene. Hasta luego.